Muy buenas noches con todos. Somos de la Universidad Continental y en representación de mi equipo tengo el agrado de presentar el producto académico número 2 del curso Taller de Proyectos 2, titulado Aula Pro con IA. Nuestro grupo está conformado por todos los integrantes que se muestran en la diapositiva 1. Mi nombre es Samuel Alexander Poco Rodríguez. El propósito de nuestro proyecto es desarrollar una plataforma web educativa basada en inteligencia artificial que permite a docentes y estudiantes planificar clases, generar actividades y evaluar, así como recibir la retroalimentación inmediata. Con esta propuesta buscamos optimizar el tiempo de preparación al docente y mejorar el aprendizaje del estudiante, aplicando un enfoque ágil bajo el marco Scrum. Doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, mi nombre es Alexander David Mestas Martínez. Nuestro proyecto se desarrolla utilizando tres entornos principales: desarrollo, calidad y producción. En el entorno de desarrollo, los programadores crean y prueban funcionalidades del sistema. Aquí se utilizan herramientas como Visual Studio, el GitHub y Docker, además de diferentes lenguajes. Este espacio nos permite trabajar de forma ágil aplicando la metodología Scrum. Luego pasamos al entorno de calidad, donde realizamos pruebas de integración, rendimiento, seguridad y usabilidad. En esta fase buscamos asegurar que el sistema cumpla con todos los requisitos antes de ser lanzado. Usamos herramientas como Postman, Jest y Cypress para poder validar el correcto funcionamiento del sistema. Finalmente está el entorno de producción, donde el sistema ya está disponible para los usuarios reales. En esta etapa se prioriza la seguridad, la estabilidad y la disponibilidad del sistema. Se implementan copias de seguridad, cifrado y datos en un monitoreo constante para garantizar un servicio confiable. Cada entorno cumple una función específica dentro del ciclo de vida del software. Primero se crea, luego se valida y finalmente se despliega para su uso real. Presenta una arquitectura moderna, modular y segura que integra la IA de forma estable y adaptable. Dentro de su arquitectura podemos ver la vista de contexto, vista de contenedores, vista de componentes, nivel de código y vista de despliegue. Doy pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Mi nombre es Cristian Palacios Capagliacci. Para este proyecto hemos considerado las métricas como es la fiabilidad, donde se centra la ausencia de fallos y la entrega de historias de usuarios, ¿no? Como métrica tenemos ahí los errores críticos por sprint, los porcentajes de historias de usuarios completadas sin regresión, incidencias en QA. También tenemos una de las métricas es mantenibilidad, donde se evalúa la facilidad y el tiempo que toma en corregir, adaptar el mejor, donde se adapta el mejor código, ¿no? En esta métrica se toma el tiempo promedio para corregir errores, porcentajes de tareas con documentaciones, ¿no? Eh, Luego tenemos también una de las métricas, la disponibilidad, donde se mide la capacidad del sistema para estar operativo cuando se necesita un rendimiento a bajo carga, ¿no? Teniendo como métrica el tiempo de actividad del sistema, el tiempo de respuesta bajo carga y el número de caídas del sistema. También tenemos modificabilidad, donde medimos la facilidad para realizar los cambios de funcionalidades o requisitos sin generar nuevos errores o romper lo existente, ¿no? Dándonos una métrica clave como historias de usuarios modificadas sin romper funcionalidades, porcentajes de módulos desacoplados, el tiempo promedio para implementar cambios, ¿no? Entre otros. También, por último, tenemos integridad, donde nos referimos a la precisión y utilidad y coherencia de los datos a las respuestas generadas por el sistema, ¿no? Eh, Ahí obtenemos la métrica clave, porcentaje de retroalimentación, números de errores y cálculos o notas, ¿no? Validación de resultados por usuario. También a esto se toma algunas fórmulas, ¿no? Para la fiabilidad se calcula el tiempo total dividido entre el número de fallos. Para la mantenibilidad se tiene el tiempo de reparación dividido con el número de correcciones, ¿no? Y para disponibilidad, el tiempo activo
dividido con el tiempo total multiplicado por el 100%, ¿no? Por la cantidad. Eh, y por último, para la integridad, la fórmula es la retroalimentación varias dividido por el total y multiplicado por 100. Doy pase a mi siguiente compañero. Buenas, mi nombre es Ana Cecilia Fernández y en el proyecto vimos los tipos de prueba, las pruebas unitarias que se aplicaron en la historia de usuario 1, 2 y 3, las pruebas de integración que se aplicaron en la historia 1 hasta la 4, las pruebas funcionales que se aplicaron desde la historia 1 hasta la historia 9, las pruebas de usabilidad que se aplicaron desde la historia 6, 7 y 9, y las pruebas de rendimiento y estrés que fueron 2, 4, 8, y por último las últimas pruebas que aplicamos fueron pruebas de aceptación del usuario, la 1 hasta la 5. Doy pase a mi siguiente compañero. Buen día, mi nombre es Carlos César Cama Cabana y vamos a hablar sobre los criterios de aceptación. Tenemos en total tres historias de usuarios distribuidas en las tres épicas. Con respecto a la identificación del producto mínimo viable, incluyen las historias de usuario 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes a las épicas 1 y 2, ya que representan el núcleo funcional del sistema. Ahora vamos a mencionar algunas épicas más relevantes. Por ejemplo, tenemos la historia de usuario 1, correspondiente a la épica 1, donde el dueño es el docente y como título tiene generar actividades personalizadas con IA. Puntos de estimación 8, está en el Sprint 1 y tiene como producto mínimo viable, sí. Los criterios de adaptación, tenemos dos escenarios, el positivo y el negativo. En el uno tenemos dado que el docente selecciona el nivel educativo y tema cuando presiona generar actividades, entonces el sistema mostrará ejercicios adaptados al perfil del estudiante. En caso contrario, dado que la conexión con el motor de IA falle, cuando el docente realice la regeneración, entonces el sistema mostrará un mensaje de error controlado y permitirá reintentar sin perder configuración. De igual manera, tenemos la épica, el ID de historia de usuario 1 con la épica 2, donde en este caso el dueño es el estudiante, y como título tiene recibir retroalimentación automática al enviar respuestas. Puntos de estimación 8 está en el Sprint 2 y PMV también tiene, ¿no? Y tenemos los criterios de aceptación. Paso con mi siguiente compañero. Buenas noches. Continuando con los criterios de aceptación, en cuanto tomamos aquí, por ejemplo, en la épica 03, en cuanto a la historia de usuario 01, en los dos escenarios de los criterios de aceptación, el escenario 1 es el positivo, dado que el docente inicie sesión cuando acceda al panel principal, entonces visualizará secciones diferenciadas con iconos y etiquetas. En el escenario 2, dado que el sistema no cargue correctamente el panel cuando el docente inicie sesión, entonces el sistema mostrará error al cargar el panel, recargue la página o contacte soporte. Y en la historia de usuario 3, en este ejemplo de la épica 3 también, la interfaz adaptable o bueno, llamada responsive al dispositivo. El escenario 1, el positivo, dado que el usuario cambie de dispositivo cuando abra la plataforma, entonces el contenido se ajustará automáticamente manteniendo legibilidad y acceso a las funciones. En el escenario 2, ese escenario negativo, dado que el navegador no sea compatible o tenga versión obsoleta cuando el usuario acceda, entonces el sistema mostrará actualice su navegador para una mejor experiencia. Doy pase a mi siguiente compañero. Mi nombre es José Luis Mendoza Vicuña. Voy a presentar tipos de prueba por cada historia de usuario, definidos en pruebas funcionales y no funcionales, con justificación y métrica. La idea es comprobar qué hace y cómo hace el aula Pro IA. Empezamos con el login. Iniciar sesión con Google. Esta historia de usuario se centra en el acceso con cuenta Google. A nivel funcional, probamos que el usuario puede entrar con datos correctos y reciba mensajes claros si algo falla. En lo no funcional, aseguramos que el inicio sea rápido en horas pico y que cualquier token inválido o vencido sea bloqueado siempre. En la historia de usuario número 2, gestión de cursos, aquí
El docente crea y mantiene sus cursos a nivel funcional, válidos del ciclo completo, y solo el propietario puede modificarlos. En lo no funcional, cuidamos que estos cambios no rompan vínculos con actividades o evaluaciones y que no parezcan errores. Siguiente diapositiva. En el tercer historia de usuario, crear actividad. El docente registra pregunta y actividades con metadatos. En el nivel funcional revisamos que los campos se validen bien y que queden historial cuando se corrija un ítem. Y en lo no funcional, la búsqueda y el filtrado deben sentirse ágiles, incluso con muchos ítems. En la historia de usuario número 4, generar evaluación con IA. La plataforma arma evaluaciones siguiendo reglas, apoyándose siempre en la IA. A nivel funcional, verificamos que la orquestación de la IA, el API y la base de datos cumplan exactamente lo que se definió o definió el docente, ¿no? En lo no funcional, medimos que la respuesta del servicio de IA llegue a tiempos razonables. Con esto finalizamos la exposición. Gracias.